Hubo un rey que gobernó más tiempo que nadie en toda la historia europea. Un niño que fue coronado a los 4 años. Un hombre que convirtió su imagen en un dios viviente y su país en una potencia. Su nombre fue Luis el XIV de Francia, y lo llamaban el Rey Sol. Durante más de 70 años reinó con puño de hierro, deslumbró a Europa y llevó a Francia desde el esplendor absoluto hasta la ruina. Pero, ¿fue un genio político o un tirano glorificado? Hoy te cuento su historia. Luis el XIV nació en 1638, después de 2 décadas de espera por parte de sus padres. Lo llamaron Dieudonné, el regalo de Dios, y desde el principio fue tratado como un enviado divino. A los 4 años se convirtió en rey tras la muerte de su padre, pero no tenía el control real. El poder estaba en manos de su madre, Ana de Austria, y del cardenal Mazarino. Durante su infancia, vivió un hecho que marcaría toda su vida. La Fronda, una serie de revueltas de nobles y del pueblo contra el poder central. Luis, siendo solo un niño, tuvo que huir de París en medio del caos, escondido, humillado y con miedo. Desde entonces, Luis el XIV desarrolló una idea fija. Nunca más permitiría que el pueblo o la nobleza desafiaran al trono. Cuando el cardenal Mazarino murió, en 1661, Luis tenía 22 años. Y ese día tomó una decisión sin precedentes. No nombró a ningún primer ministro. «Yo soy el Estado», dijo. Así comenzó la monarquía más larga de Europa, 72 años de reinado. Luis se convirtió en el monarca absoluto por excelencia. Todo pasaba por él. Estableció una rutina diaria rígida, donde cada gesto, cada palabra, incluso la forma en que se vestía, era un símbolo de poder. Se autoproclamó el Rey Sol, el astro que da vida y ordena todo a su alrededor. Y construyó Versalles, no solo como palacio, sino como una jaula dorada, donde obligaba a la nobleza a vivir bajo su control, alejados del poder real. Era puro teatro. Y él, el protagonista. Luis el XIV no solo fue un rey absoluto, también fue un amante incansable. Tuvo numerosas amantes, algunas de ellas con gran influencia política. Su vida sentimental fue seguida de cerca por toda la corte y utilizada como arma de poder y manipulación. Luis de la Vallière fue su primera amante oficial, joven, tímida y profundamente enamorada de él. Tuvieron 4 hijos. Aunque al principio intentó resistirse, acabó rendida al carisma del rey. Pero cuando Luis se cansó de ella, la obligó a permanecer en la corte, viendo cómo otra mujer ocupaba su lugar. Madame de Montespan, la favorita más poderosa, fue la más influyente y polémica de todas. Brillante, ambiciosa y encantadora, dominó Versalles durante más de una década. Con ella tuvo 7 hijos, varios legitimados. Fue tan poderosa que los ministros la consultaban, como si fuera reina. Pero también estuvo rodeada de escándalos. Se vio implicada en el asunto de los venenos, una trama de brujería y envenenamientos, donde se decía que había recurrido a rituales para mantener el amor del rey. Aunque no se le probó nada, su estrella se fue apagando. Madame de Maintenon, el amor secreto y piadoso. Después del drama, Luis se refugió en una mujer muy distinta, Françoise d'Aubigné, conocida como Madame de Maintenon. Viuda, discreta y muy religiosa, acabó casándose en secreto con el rey en una ceremonia privada. Aunque no fue reina oficial, vivió con él hasta su muerte y tuvo gran influencia en su giro hacia la moralidad y el catolicismo. La corte de Luis el XIV fue un hervidero de romances, celos, intrigas y traiciones. Las amantes se peleaban entre sí, las esposas de otros nobles se ofrecían para ganar favores. Todo giraba en torno al deseo del rey. Y si eras mujer y querías poder, el camino más rápido era su cama.
Luis el XIV quería más que brillar. Quería dominar Europa. Y para eso, usó la guerra como herramienta. Participó en más de 30 años de conflictos, como la Guerra de Devolución contra España, 1667, donde reclamaba los Países Bajos por derecho de su esposa. La Guerra Franco-Neerlandesa, 1672, donde intentó destruir a los Países Bajos. La Guerra de los 9 Años, 1688, enfrentando a casi toda Europa. Y la más devastadora, la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, donde intentó colocar a su nieto en el trono de España. Ganó algunas, perdió muchas, y todas le costaron carretas de oro y ríos de sangre. Durante su reinado, Francia se expandió territorialmente y fue la nación más poderosa de Europa, pero también la más endeudada. Luis el XIV dejó una huella profunda en la historia. Centralizó el poder como nadie antes. Creó una burocracia fuerte y un ejército moderno. Transformó el arte, la moda y hasta la arquitectura como extensiones del Estado. Fundó la dinastía borbónica como un emblema de autoridad e inspiró a reyes en toda Europa. Pero su herencia fue una espada de doble filo. El absolutismo que él perfeccionó sería una bomba de tiempo. Unas décadas después, su propio bisnieto Luis XVI perdería la cabeza en la guillotina, víctima del sistema que su antecesor había consolidado. En cuanto a su descendencia, muchos de sus hijos, legítimos o reconocidos bastardos, murieron antes que él. El único heredero fue su bisnieto Luis XV, que subió al trono con solo 5 años. Luis el XIV no solo fue un rey glorioso, también fue autoritarismo en estado puro. En 1685 revocó el Edicto de Nantes, persiguiendo a los protestantes. Más de 200.000 huyeron del país. Controló y humilló a la nobleza, vigilándolos en Versalles y convirtiéndolos en cortesanos inútiles. Espiaba, castigaba y censuraba a todo aquel que lo cuestionara. Mientras en Versalles se servían banquetes interminables y se celebraban fiestas de 3 días. En el campo francés, el pueblo moría de hambre. En sus últimos años, el rey envejecido era una sombra de sí mismo, enfermo, solo y atormentado por la muerte de sus hijos, nietos y amigos más cercanos. El rey Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, murió el 1 de septiembre de 1715, a los 76 años de edad, tras un reinado de 72 años, el más largo de la historia europea hasta entonces. ¿De qué murió Luis el XIV? Luis el XIV murió de una gangrena senil, causada por una infección en una de sus piernas, probablemente relacionada con problemas circulatorios crónicos. En sus últimos días, sufrió un gran deterioro físico, con fiebre alta, fuertes dolores y necrosis en la pierna izquierda. En agosto de 1715, comenzó a quejarse de dolores en la pierna. Los médicos reales detectaron una llaga gangrenosa que se extendió rápidamente. No había cura en ese entonces, y los tratamientos consistían en cataplasmas, sangrías y calmantes, que no fueron efectivos. Luis el XIV aceptó con serenidad su muerte y dio instrucciones a su bisnieto, el futuro Luis el XV. Su funeral fue grandioso, aunque el pueblo, agotado por guerras, impuestos y hambre, no mostró mucho duelo por su fallecimiento. Su reinado dejó una Francia poderosa pero empobrecida. Luis el XIV murió dejando a Francia como una potencia, rota por dentro. Durante su vida fue luz y sombra, brillante como el sol, pero igual de cegador. Fue un artista del poder, un rey que supo controlar cada detalle, excepto el precio de su ambición.
El Rey Sol aún brilla en los libros de historia, pero su legado nos recuerda algo muy claro. Cuando todo gira alrededor de una sola persona, tarde o temprano, el sistema colapsa.